grito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 3. Vamos a tomar como base estos primeros 3 versículos para luego plantear nuestro tema. Recuerdan ustedes que estoy impartiendo esta nueva serie titulada El viaje de la vida, basado en un libro de Ashton Oxendon que va apuntado hacia la vejez. Sin embargo, trae numerosas enseñanzas que son muy nutritivas para cualquier edad en la que estemos. Y el hecho de que nos lo planteemos con antelación a la vejez nos va a ayudar a estar mejor preparados para llegar a ese momento. Quizás, no quiero desanimar a quienes ya llegan a esa etapa, ¿verdad? Pero quizás haya cosas que realmente sean difíciles de modificar luego de toda una vida de no haber trabajado en ellas. En la gracia de Dios es posible. Sin embargo, no esperemos que nuestra vida se pase para realizar esos cambios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Básicamente este texto, estos versículos, nos confrontan en nuestra realidad de creyentes, de discípulos del Señor. Por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si somos verdaderos creyentes, entendemos que morimos a una vida de este mundo, a una vida de vanidad, a una vida de pecado. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de la ilustración de eso, ¿verdad? Y somos sepultados y resucitamos juntamente con Cristo para andar en vida nueva o en novedad de vida. Y aquí nos dice que si hemos resucitado con Cristo, entonces nuestra búsqueda no tiene que ser las mismas que teníamos antes en cosas terrenales, sino que deben estar en las cosas de arriba. A veces esto genera una tensión en el cristiano, porque también buscar las cosas de arriba implica ser responsable con las cosas de abajo. No es un misticismo de estar colgado del cielo, ¿verdad? Como los tesalonicenses decían que ya Cristo venía, entonces vendían sus bienes y ya no hay tiempo ni de trabajar, prediquemos el Evangelio porque en cualquier momento llega Cristo, y entonces eran irresponsables de sus deberes terrenales, pero no por eso estaban correctamente buscando las cosas celestiales, ¿verdad? Suena a que sí, estaban buscando las cosas celestiales, pero estaban descuidando cosas que Dios mandó que tienen que ver con este mundo. Entonces, aún nuestras responsabilidades terrenales puede implicar buscar las cosas celestiales. Sin embargo, también puede ser que nos enfoquemos demasiado en las cosas terrenales, desviando esa mirada hacia las cosas terrenales como parte de esa búsqueda de las celestiales. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra, no en las cosas temporales, no en las cosas que se van a consumir en el día del juicio, sino en aquello que ha de perdurar. Si uno se pone a pensar, hay muchas cosas en esta vida terrenal que podemos decir de manera
no va a continuar en la eternidad. Digamos, el trabajo que uno tiene hoy en día, quizás eso en la eternidad no continúe. O sea, trabajaremos, pero posiblemente no en lo mismo, ¿verdad? Pero puede ser que la manera en la que usted realiza su trabajo y la forma en la que lo hace y la forma en la que sirve a Dios, eso sí, esté sembrando para la eternidad. Entonces, tenemos que tener este entendimiento de qué significa buscar las cosas de arriba, las cosas que Cristo quiere para nosotros, que tienen que ver con la gloria del Señor, con la santificación, con nuestro servicio, como hablábamos en la mañana, a Dios. Todo aquello que tiene que ver con el pecado, con la vanidad, todo eso es de la vida pasada. Ahora miramos hacia arriba y con la vista en Cristo trabajamos, tenemos un hogar, criamos hijos, servimos en la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, en cada etapa de la vida hay responsabilidades, hay deberes, hay tareas. Podemos hacer una breve cita de lo que se espera de cada una de las etapas. ¿Qué se espera de los niños? Bueno, aquí hay algunos que otros niños. Algunos se fueron por allá. Ahí está Alexita. ¿Cuál es la responsabilidad de Alexita delante de Dios? ¿Cuál es el deber de Alexita delante de Dios? Dice la Biblia, escucha Alexa, escucha. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí está Sofi también. Ese es un deber que ellos tienen. Obedecer en el Señor a los padres. Porque esto es justo, dice la Biblia. Esto crea una responsabilidad de la contraparte, y la Biblia nos dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres tienen una responsabilidad para los hijos. ¿Es una responsabilidad de los niños criar hijos? No, ellos son hijos, ¿verdad? Es la responsabilidad de los padres. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los niños? Ser obedientes. Eso es lo que Dios le manda. Entonces, Dios va a dar responsabilidades para cada uno según la etapa de la vida que esté. Es una responsabilidad para los esposos amar a sus esposas. Es una responsabilidad de las mujeres estar sujetas a sus maridos. Quizás alguien ya no está por la viudez, por una separación, ya no está en esa etapa, ¿verdad? Y entonces no tiene esa responsabilidad, pero va a tener otras responsabilidades y deberes conforme a su edad. Obviamente en la edad adulta está el trabajar, el proveer para los suyos, y en un sentido podemos decir que eso no vemos que tenga límite de edad en la Biblia. Estamos muy acostumbrados a pensar humanamente, ¿verdad?, de que llega un momento donde uno se retira y ya uno no tiene que trabajar más. Pero no vemos que la Biblia le quite a nadie la responsabilidad del trabajo. Dice, 6 días trabajarás y un día es el día de reposo para el Señor. Entonces, la mentalidad del creyente cuando llegue al retiro, como este mundo, ¿verdad?, lo enseña, no debe decir, ahora no trabajo más, porque eso implicaría ser desobediente para con Dios. Ahora me retiro de este trabajo, de esta función, tengo el beneficio de la pensión o de la jubilación, lo cual en teoría fue un ahorro o una inversión de su propio dinero para su propio goce, pero usted busque qué hacer, porque delante de Dios usted tiene que trabajar. Quizás no necesariamente ganar dinero si ya tiene los recursos, pero tiene que ocupar su tiempo porque Dios le manda a trabajar. Entonces vean cómo podemos entender nuestros deberes y responsabilidades de una manera diferente si los vemos desde la palabra de Dios a que si los vemos desde una perspectiva humana o secular. Vaya a decirle usted a alguien que trabajó 30, 40 años y se retiró, pero Dios le manda que usted trabaje. Yo no quiero trabajar más, ya trabajé mucho, estoy muy cansado. Ahora quiero disfrutar la vida. Cuando una persona ya está en una edad donde no puede trabajar por una cuestión ya física, en la antigüedad pasaba eso con las viudas. ¿Qué decía la Biblia de las viudas? Que debía haber una caridad, especialmente en el pueblo de Dios, para socorrer y ayudar a las viudas, dice las que en verdad lo son, pero también enseña de una manera anticipada a eso, a un deber familiar. ¿Qué dice? Que provean primero los de la casa.
Entonces, ¿a quién le está poniendo Dios el deber del mantenimiento de un anciano que ya no puede depender de sí mismo? A los hijos. ¿Ven? Entonces vemos cómo Dios en su palabra va a determinar deberes dependiendo de cada etapa y de cada edad, responsabilidades. Son tareas, son compromisos que debemos asumirlo conforme a lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Esto nada más para hacer a grandes rasgos una revisión de deberes que son básicos, que los conocemos, los hemos oído y los entendemos por la palabra, y que dependiendo de cada edad tiene su deber. Pero sin embargo hay otros deberes que podemos llamar también en un sentido deberes espirituales, que en toda etapa encontramos una manera de cumplir. Y yo voy a enfocarme primeramente en la vejez, pero luego a la hora de hacer aplicaciones podemos pensarlo para cada etapa, porque el principio se mantiene. Y usted trate de hacer este ejercicio. Cuando mencionamos ese deber, véase primeramente usted mismo en la vejez, cómo usted pondría en práctica eso en la vejez, pero trate de pensar cómo lo puede poner en práctica desde ahora. Porque esto es una lucha que desde ahora tenemos y que si decimos cuando yo sea viejo lo voy a poner en práctica, es como aquel que dice yo cuando sea viejo voy a buscar de Dios, ¿verdad? Cuando ya sea ancianito ahí busco a Dios. Es un engaño. O sea, si Dios lo manda en su palabra, no debemos pensar en la ancianidad como el momento para ponerlo en práctica. Bueno, perdón, yo digo la palabra viejo, no lo tomen despectivamente, me refiero a ancianidad. En mi país se acostumbra a decir así, no es algo despectivo. Primer punto, son 6 puntos. Primer punto. Debemos esforzarnos por ser pacientes y amables. Debemos esforzarnos por ser pacientes y amables. En la ancianidad se presentan dolencias y debilidades. Y a veces no es necesario llegar a la ancianidad para sentir dolores y debilidades. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando uno está con dolores o con debilidades, uno es menos paciente, ¿verdad? Y quiere ser menos amable y hasta que le encuentra el justificativo. Es que estoy con dolor de cabeza, ¿verdad? Y entonces uno encuentra el justificativo en lo que uno está sintiendo. Y la Biblia nos habla de la importancia de la paciencia, primeramente como un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? De un espíritu afable, de esta amabilidad, también fruto de la obra de Dios, no como una resignación, ¿verdad? No una paciencia mordiendo la lengua, ¿verdad? O los dientes. Y vean que esto se aplica a los ancianos, pero también se aplica a los jóvenes. Por ejemplo, en primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí cruzan las edades. El principio dice, todos sumisos unos a otros. Claro, cada uno entendiendo la manera en la que estar sumiso, ¿verdad? Porque si un niño quiere un capricho, ni el padre ni la madre, digamos, ni cualquier hermano de la iglesia, porque sea el niño, lo vamos a ceder, ¿verdad? Un niñito quiere jalar el cable y tirar eso al piso, uno lo va a frenar. Él tiene que ser sumiso en ese entorno puntual. Pero hay un principio que va por detrás, que es el de la sumisión en aquello que es correcto, que es santo. Por eso vean qué fuerte que es lo que Dios dice en su palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si no nos esforzamos en el presente por ser pacientes y amables, cuando estemos en la ancianidad vamos a ser más impacientes y menos amables o más bien lo opuesto, ¿verdad? Descorteses y groseros. Es de esperarse
de que haya gratitud en nuestro corazón. Y en esto es clara la palabra al decirnos que esta es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, no queremos ser pacientes. Como adultos lo disimulamos un poco. Los niños, ustedes saben que no tienen nada de paciencia, ¿verdad? Y uno trata de querer explicarle algo a los niños. A veces tienes que ser paciente, tienes que esperar. Uno quiere que ellos aprendan. Sin embargo, hay una fuerza que los domina. Y los grandes también luchamos con la impaciencia. Quizás los niños lo expresen de una manera, los grandes nos da ansiedad, nos da estrés, nos enfermamos, nos duele la cabeza. O caemos en una depresión, una frustración, porque no somos pacientes. Ahora, si la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y lo que veo en mí es impaciencia, debemos reconocer allí nuestro pecado. Porque cuando no estamos dominados por el fruto del Espíritu Santo, a veces pensamos que hay un intermedio, ¿verdad? Hay un neutro. No estoy ni jugando para el equipo contrario, ni para el equipo del Señor, estoy en el banco. No hay un neutro. O está el fruto del Espíritu Santo o está la carne, ¿verdad? Entonces, si usted no es paciente, es impaciente, no está en el medio. Si usted no tiene un corazón agradecido, está siendo desagradecido. Entonces necesitamos entrenarnos en esto y una de las maneras de hacerlo es reconociendo primeramente que esa impaciencia o esa falta de amabilidad es pecado. Entonces, si usted, cuando va a un local, un servicio, cualquiera sea, una tienda, un restaurante, ¿cómo quiere ser atendido? ¿Cómo quiere que el mesero le hable? Bueno, hablábamos eso con el hermano Francisco, ¿verdad? Las personas que trabajan en servicio de atención al cliente tienen que entrenarse en paciencia, porque más de una vez quisieran agarrar la bandeja y partírsela en la cabeza al cliente, ¿verdad? Un cliente a veces son muy soberbios, muy arrogantes, pero están dando un servicio, hay un rédito económico, ¿verdad? Hay el nombre del negocio. Pero tomamos esa mentalidad y ese esfuerzo para aplicarlo a nuestras batallas espirituales en aquello que Dios nos está pidiendo paciencia y amabilidad. Y ciertamente el tropiezo más común para todos nosotros es el hogar. Porque en el hogar uno puede decir que ahí me aguantan como soy, ¿verdad? Y ahí es más difícil mantener apariencias. Entonces debemos trabajar en esto y una manera de pensar en esto es hablar con los que nos rodean, a ver si nos ven pacientes o impacientes, amables o pocos amables y preguntarle cómo podríamos nosotros crecer en esto. Y esto requiere sumisión y humildad, no es fácil, ¿verdad? Decirle, a ver, dígame, un marido a su esposa, una esposa a su marido, un hijo a un padre. Difícilmente los niños, ¿verdad?, quieran voluntariamente hacerlo, pero los que estamos un poquito más grandes, ¿cómo puedo ser más paciente? ¿En qué cosas puedo ser un poquito más paciente? Y disponernos a buscar delante del Señor la ayuda, hermanos, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Y tantas veces las luchas cotidianas en las que tropezamos no son motivo de nuestras oraciones. Y ahí está nuestro pecado de orgullo. O sea, sabemos que estamos tropezando en eso, pero no vamos ante el Señor reconociendo eso y pidiendo ayuda por eso. Es decir, si usted lucha con la impaciencia o con la amabilidad, busque al Señor. Señor, ayúdame a ser más amable, ayúdame a ser más paciente. Entonces pensemos, ¿cómo se practica esto en la ancianidad, en la edad adulta, en la juventud? Quizás alguien joven aquí esperando, anhelando casarse, esperando que Dios le provea a la esposa, el esposo. Alguien que no tiene trabajo, esperando el trabajo. Alguien que quiere terminar la carrera, esperando ese momento. Los niños que quieren ser grandes. Niños, ustedes tienen una bendición tan grande que muchos quisieran volver atrás. Tienen que disfrutar lo que Dios le da, esa energía, esas ganas de jugar.
Pero también tienes que ser pacientes. Hay cosas que ustedes todavía no pueden hacer, que llegará su momento y Dios tiene tiempo para cada una de esas cosas. Vamos a pasar al segundo punto. Sé alegre y considerado con los demás. Sé alegre y considerado con los demás. La Biblia nos dice, estad siempre gozosos. Y ese puede ser el mandamiento más difícil de cumplir, ¿verdad? Porque no hay escape, o sea, debemos estar siempre gozosos. Y tenemos razones suficientes para estar siempre gozosos. Ahora, Dios conoce nuestra debilidad y sabe que podemos estar tristes. Dice, si alguno está triste, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar, ¿verdad? ¿Está afligido? Ore. Si está alegre, ¿qué hace? Cante alabanza, ¿verdad? Entonces tiene dos opciones, cualquiera sea su condición. Pero recuerde, si usted está triste y el motivo de su tristeza es alguna causa pecaminosa, porque usted puede estar triste porque están matando misioneros, ¿verdad? Y su dolor está en la obra de Dios. Pero si usted está triste por vanidades, confiese su pecado y póngase alegre, porque dice, estad siempre gozosos. Y sea considerado con los demás, hermanos. Tenemos este problema de que nuestros problemas toman el lugar central en nuestra vida. Nuestros problemas, nuestras aspiraciones personales. Y se da una lucha, una batalla en nuestro corazón de egoísmo. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Díganme si esto no es una lucha del corazón diaria. ¿Qué es lo que está buscando usted en cada momento? Bueno, uno puede decir, bueno, yo me levanto y voy a trabajar por mi familia, o yo voy a la iglesia por servir a mis hermanos. Eso debe ser así. Usted tiene que hacer las cosas por otro, por Dios. No busque lo suyo propio. Ahora, ¿hay algún marco ahí donde uno pueda buscar algo para uno mismo, verdad? Uno quiere su momento, decir, esto es para mí, yo quiero comer mi chocolate y disfrutarlo yo y no darle nada a nadie. Bueno, hay cosas que Dios puede darnos en su gracia, en su bondad, pero pensémoslo no solo por esas pequeñas cositas, pensémoslo por toda nuestra vida. Cuando nos estamos poniendo por encima del otro, por nuestro bien por encima de los demás, mis problemas son lo importante, es mi salud, es mi vida, son mis dolores, son mi tiempo, mi diversión. ¿Cuál es mi meta entonces? Es que quiero que todos me hagan feliz a mí. Esa no debería ser la meta del cristiano. Más bien, ¿por qué no nos proponemos hacer felices a los que nos rodean? Y al fin y al cabo, el Señor Jesucristo entregó su vida para nuestro bien. Y a veces no es tan difícil, o lo que pudiese ponerse en práctica no es tan exagerado y puede causar un efecto sumamente beneficioso en el otro. Tratemos de ponerlo en práctica. Hermanos, a veces un saludo amable puede alegrar a una persona, una sonrisa, una buena actitud en la charla. Generalmente los cristianos nos caracterizamos por ser un poquito diferentes en eso, ¿verdad? Cuando usted se encuentra con una persona y ya nota que hay algo diferente en esa actitud y ¿no será esta persona cristiana? Granitos de arena que conforman una playa, gotitas de agua que conforman el vasto mar. Piense cuáles son esas cositas que usted puede incorporar en su día, en su diario vivir, que lo haga una persona más alegre y más considerado con los demás, no tanto pensar en usted mismo y en sus situaciones y en sus problemas. Porque ya lo hemos dicho, es por un lado una batalla con el egoísmo, si solo quiero que me hagan feliz a mí. También puede ser una batalla con la envidia, porque estoy viendo que otros tienen lo que yo quiero tener, estoy viendo que otros no tienen las enfermedades que yo tengo, las pruebas que yo tengo, entonces ya me amargo. Estoy viendo que otros prosperan. Sea alegre
Gózate con los demás. Debemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Porque cuando alguien llega a la vejez y no puso estas cosas en práctica, difícilmente luego sonríe, difícilmente cede para ayudar a otros. Entonces toda la vida va a girar en torno de ese ancianito que quiere que lo atiendan, que lo chinee, y que no importa que se caiga el mundo, él es lo más importante. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor nos ayude a poner esto en práctica, y se puede poner en práctica desde ahora. Vean los niños lo que quieren es que se supla su necesidad, no importa que papá y mamá esté destruido. Y cuando llega una persona a la vejez también, vuelve, parece a ser un niño reclamando las mismas cosas. Pongámonos como meta hacer feliz a los que nos rodean. No porque realmente le vamos a poder dar la felicidad. La persona no va a poder tener felicidad si no la haya en Cristo, ¿verdad? Pero sí para que tenga un sentido útil nuestra vida. En tercer lugar, hermanos, esto se ha hablado muchas veces, ocuparnos de la lectura bíblica y de la oración. Constantemente oímos y pedimos para que pueda permanecer en las disciplinas espirituales, en los medios de gracia, la importancia de la meditación de la palabra, no solo la lectura, sino la meditación cada día de nuestra vida, que no perdamos ese tesoro que Dios nos ha dado, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y haga conforme a todo lo que en él está escrito. La promesa que le dice en Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué vamos a la Escritura? Para escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo le va a seguir si no oye su voz? Viene a la Escritura para oír su voz, para saber qué es lo que Dios le quiere hablar, para saber qué cambios debemos hacer en nuestra vida, para gozarnos y deleitarnos en las cosas que Dios ya nos ha enseñado. Necesitamos entonces poner esto en práctica. Los niños tienen que aprender a leer la Biblia. Los adultos tienen que leer la Biblia todos los días. Y si usted llega a la vejez y no tuvo una disciplina formada, le va a costar más, pero usted adulto también tiene que, o anciano, también tiene que leer la Biblia todos los días. Y ya va a encontrar un poquito más de dificultad, porque si ahora el anteojo cada vez es más grueso y me cuesta más, tiene que leer la Biblia. Y si no puede leerla, óigala. Pero necesita la palabra de Dios. Necesita oír la voz de Dios. No se engañe diciendo, bueno, es que estos días no pude, estuve muy ocupado. Y usted está muy ocupado, igual come, igual toma agua. Debemos cada día buscar el alimento espiritual. Y es muy útil en esto, hermano, rendir cuentas. Si usted está flojo en la lectura de la palabra, busque un hermano con quien orar. Aquí tenemos los grupos de oración. Es decir, hermano, ore por mí, viera que ayer no leí la Biblia y estoy medio con pereza. Oremos, busquemos ayuda para buscar la palabra. En el matrimonio, ¿verdad? Tener la oportunidad de decir cómo está tu lectura bíblica, cómo está tu comunión. Busquemos al Señor, no aflojemos. Hay un vínculo ahí en la familia para ayudarnos en la búsqueda del Señor. Insistimos con esto, ¿verdad? Con los niños en la casa, porque los niños se levantan y quieren ponerse a jugar y a veces prender la tele o ver faulitas. Primero lea la Biblia. Mi mamá a mí me decía que primero tenía que leer la Biblia. Entonces tenemos que formar eso y nosotros también esforzarnos por cumplir eso. En cuarto lugar, debemos aprender a desprendernos de este mundo y estar dispuestos a dejarlo. Esto es un poquito más fuerte, ¿verdad? Debemos aprender a desprendernos de este mundo y estar dispuestos a dejarlo. El profeta Amós dice,
prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Pero podemos tomar esas palabras y aplicarlas a nosotros. Debemos prepararnos para el día en que Dios nos llame. No sabemos si será en la vejez, en el desarrollo normal de la vida podemos pensar que va a ser en la vejez. Pero Dios puede llamar a unos antes. Hablamos con el hermano Errom, ese hermano de los lagos, ¿cómo era el nombre? David, Gabriel, el hermano Gabriel de los lagos, ¿verdad? Muy joven, creo que 28 años, por la enfermedad que él tuvo, el Señor lo llamó a su presencia. Entonces, no es la mentalidad de cualquiera de nosotros pensar de que vamos a tener cáncer y vamos a morir el año que viene. No, tenemos una expectativa positiva de la vida y deseamos llegar a la vejez, pero la verdad es que no lo sabemos. Los tiempos nuestros están en las manos del Señor. Entonces, el prepararnos para desprendernos de este mundo y estar dispuesto a dejarlo es algo que podemos hacer y debemos hacer desde antes. Dice el autor de este libro, Oxenden, es triste ver una persona al borde de la eternidad, y él se refiere a ancianos, o sea, personas que no por una enfermedad que lo agarró, podríamos decir, en la mitad de la vida, sino ya porque ya llegando a la ancianidad, ya de una edad avanzada, naturalmente va a morir. Entonces dice, personas que están llegando al borde de la eternidad, pero aferrados a este mundo, ocupados de sus ansiedades, de sus afanes y de placeres de esta vida que ni siquiera pueden disfrutar, porque ya no pueden disfrutar de muchos de esos placeres pecaminosos que podían disfrutar, entre comillas, en su juventud, pero siguen aferrados. Y comentábamos eso con mi mamá, como alguien piensa, bueno, cuando llega a la ancianidad ya se le van acabando un poco los intereses por las cosas de este mundo. Si está en Cristo, porque si no está en Cristo, algunos todavía, aunque sepan que no van a llevarse nada del otro lado, siguen aferrados a esas cosas, sea el dinero, sea la inmoralidad, siguen aferrados a esas cosas. Entonces la vejez no hace entrar en razón a las personas en asuntos espirituales. Lo único que puede darle ese sentido es la gracia de Dios. O sea que los ancianos sin Cristo se van a volver más mundanos. Quizás no puedan poner en práctica todas las cosas malas que antes hacían, pero en su corazón cada vez va a manifestarse más corrupción. Entonces, ¿está usted preparado, estimado, estimada, para encontrarse con el Señor? Y si no tiene Cristo, si aún no se ha lavado los pecados en la sangre del Cordero, ¿sabe cómo puede prepararse? Como decíamos hoy en la mañana, vaya a Cristo en arrepentimiento y en fe, entréguele su vida. ¿Qué más va a hacer? ¿Quién más puede socorrerle? ¿Quién puede limpiarle? ¿Quién puede darle vida eterna? El quinto punto es que debemos trabajar por tener una conversación celestial. Una conversación celestial se refiere a una conversación con un tono espiritual o con un sentido útil. Lo que hablamos refleja mucho de lo que hay en nuestro corazón o en nuestros intereses. De ahí es que dice el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es un autoexamen, hermanos, para nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted analiza lo que viene hablando y hablando y hablando, y usted dice, estoy hablando mucho de eso, ¿por qué estoy hablando tanto de eso? Estoy hablando mucho de negocio, mucho de dinero, mucho de diversión, mucho de deporte. ¿Por qué estoy hablando tanto de eso? Bueno, porque eso está en el corazón. Entonces, naturalmente va a hablar de eso. Cuando en su corazón está teología, ¿de qué habla usted? Teología. Cuando en su corazón está servicio y evangelismo, ¿de qué va a hablar? De servicio y evangelismo. Claro, no es completo, no es 100%, hablamos de muchas cosas, pero siempre hay algo que toma un lugar importante. Entonces debemos analizar nuestras conversaciones y procurar que nuestras conversaciones sean espirituales. Y para eso a veces es necesario entrenarnos, hermanos.
Porque ciertamente es mucho más fácil hablar de cosas superficiales. Uno, a cualquier lado donde se pone a conversar, de ahí trata de hablar del tiempo, que no llueve, ya no llueve más, ¿verdad? Y cosas que no están mal porque son el nexo, son la conversación, y uno quisiera entrar, pero a veces nos cuesta meternos en los temas espirituales, a veces hasta entre hermanos. Uno le tiene que doler en el corazón, decir, no puede ser que estuve compartiendo en el entretiempo en la iglesia y no hablé de nada espiritual, hablé de cosas de este mundo. Nos cuesta a veces dar ese pasito, decir, ay, es que ¿qué pasa? Si yo le hablo de la comunión me va a preguntar si oré y si no leí, y entonces ya no quiero meterme en ese tema, mejor no le hablo de la comunión. Mejor le voy a preguntar de la otra cosa del servicio. Ay, no, pero es que ya yo tampoco estoy, entonces el servicio. Y queremos evitar los temas porque nuestra conciencia nos redarguye de que también nosotros estamos en debilidad. Bueno, puede ser que a alguien ni siquiera se le crucen los temas espirituales y eso lo pone todavía en un escalón más abajo. ¿De qué hablo? De lo que se me viene a la mente. Bueno, piense que su conversación debe ser espiritual. ¿Por qué? Porque si no va a llegar a la ancianidad habiéndose entrenado para hablar de cosas vanas. ¿Y qué va a hablar en la ancianidad? Cosas vanas. Nuestra vida es un gran entrenamiento. Los chiquitos van al taekwondo, ¿verdad? Y hacen todas las ponce, todas esas, ¿cómo se llaman? Posiciones de artes marciales. Aquí José Daniel con el que es jiu-jitsu. Todo tiene su entrenamiento. ¿Qué se espera en el paso de los años? Que cada vez haga mejor esas técnicas, que cada vez aplique mejor la táctica. Y eso se aplica a la música y a todas las cosas. También hay un entrenamiento en la piedad. Ejercítate para la piedad. Entonces, detectemos esas cosas que podemos ejercitarnos en la piedad para entrenarnos. Y entonces, si hay un entrenamiento, tiene que haber una práctica. Póngase en su mente esta proposición es: ¿cómo practico una conversación santa y celestial y que no sea vana? Así como con el impío usted quiere practicar una conversación evangelística y seguramente se preguntan, ¿cómo le entro? ¿Por dónde converso? ¿Cómo llego al evangelio? ¿Qué le pregunto? ¿Qué me responde? ¿Verdad? ¿Voy más allá? ¿Espero? Bueno, entre cristianos debemos desafiarnos a esa conversación espiritual. No quedarnos ahí en la superficialidad de ¿cómo están? Bien, sí, ya se curó, sí, ya me curé, y la familia, y los chiquitos, y sí, viene a la iglesia. Y ahí nos quedamos. A veces puede ser quizás un sentido de prudencia, ¿verdad? No queremos invadir la vida de la otra persona, o no queremos que nos pregunten cosas muy profundas de nuestra vida, pero tenemos que aprender a hablar con franqueza. Si a alguien le pregunta, hermano, ¿cómo está su vida espiritual? Y usted quizás no tiene la confianza con esa persona, le dice, hermano, le agradezco que ore por mí en ese aspecto, estoy con la lucha, estoy buscando consejo pastoral, ¿verdad? O sea, no porque tiene que contarle toda su lucha a todo el mundo. Pero gracias a Dios por un hermano que se acerca y le pregunta cómo está. Y usted también, véale por acercarse a otras personas y interesarse por el bienestar espiritual. Y llegamos al último punto. Obviamente estos deberes o responsabilidades que se están planteando, hermanos, son generales, puede haber más, pero estos ciertamente pueden darnos mucho material para poner en práctica en nuestro diario vivir. El sexto punto es que debemos ser un buen ejemplo para los demás. Casi siempre somos ejemplo, bueno o malo, ¿verdad? Porque tan solo que alguien nos mire y estamos siendo o buen ejemplo o mal ejemplo. Satanás puede susurrar a los ancianos que ya se les acabó el tiempo y que no tienen más oportunidad de ser útiles. Y eso es una mentira. Aún las personas en edad adulta, aún cuando tengan ciertas limitaciones, pueden ser muy útiles en las manos de Dios. Desde la condición que estén, ese ancianito que quizás no puede hacer otra cosa que estar allí en su hogar,
pero como hablamos en todo lo anterior, con su amabilidad, con su paciencia, con su sonrisa, con su búsqueda de Dios en oración, que está dando ejemplo a esos nietos, a esos hijos, que él busca a Dios. Quizá pueden decirle, es que usted tiene mucho tiempo. Pero está buscando a Dios. Usted se está excusando porque tiene muchas ocupaciones, pero él está haciendo lo que tiene que hacer, está buscando a Dios. Él está siendo un ejemplo para los que le rodean en ese hogar. Con su oración está sirviendo, como veíamos hoy. Quizás con sus palabras está instruyendo, está enseñando. Por eso podemos pensar que cuando se habla de ejemplo, el ejemplo son aquellos que todos estamos siendo de alguna manera ejemplo. Quizá usted está siendo un buen ejemplo en alguna área de su vida y en otras áreas está siendo un mal ejemplo. Debemos ser un buen ejemplo en todo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Procura presentarte como ejemplo en todas las cosas, en palabra, en espíritu, en fe, en conducta, en paciencia. Acerca de la vejez se nos dice en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Imagínese una corona. Cuando alguien es coronado, ¿con qué lo relaciona? Un premio, ¿verdad? Usted ve la vejez como un premio que Dios le va a dar por andar en el camino de la justicia. Quiera el Señor hallarnos en ese camino, llegar a ese momento y ser coronado con una vejez digna donde yo estoy sirviendo al Señor, siendo un buen ejemplo para los que me rodean. Pero ¿sabe qué? El camino de la justicia, el camino de la obediencia a la palabra de Dios, el camino que ya debemos transitar desde nuestra edad, aún desde la juventud. El joven tiene que acordarse que Dios le va a juzgar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Timoteo, que era joven, le dice, sé ejemplo. Nosotros como adultos debemos ser ejemplo. El apóstol Pablo, junto con sus consiervos, decían, somos cartas leídas, conocidas por todos los hombres. Es cierto, hay áreas de debilidad, quizás haya algunas áreas donde uno no se está destacando, pero es notorio el deseo y la disposición para ser un ejemplo, para crecer en esa área, conforme a los dones, a las capacidades que Dios ha dado a cada uno. Entonces, hermanos, consideremos esto. Aún un niño que en el temor de Dios está siendo obediente, está siendo el ejemplo para otro niño que quiere hacer su travesura. ¿Cuánto más nosotros entonces? Si nos disponemos a actuar delante del Señor, en el temor del Señor, ver nuestras acciones y decir, no, yo quiero honrar al Señor con lo que hago, en el hogar, en el trabajo, y ser un ejemplo. Corregir aquellas cosas que pueden ser un mal ejemplo. Que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas en este camino de la vida, en este viaje. Si llegáramos a la vejez, sería esta corona de honra para nosotros. ¿Cómo estamos poniendo en práctica cada uno de estos principios? ¿Nos estamos esforzando en ser pacientes y amables? ¿Ser alegres, considerados con los demás? ¿Estamos meditando, ocupándonos de la lectura bíblica, de la oración? ¿Dispuestos a desprendernos de este mundo o aferrados a él? ¿Trabajamos por tener una conversación espiritual? ¿Nos examinamos a nosotros mismos si estamos siendo ejemplos, buenos ejemplos de los que nos rodean?
Que el Señor nos dé ánimo y estímulo para poner estos principios en práctica. Podamos recurrir al Señor en nuestra debilidad pidiéndole gracia, porque Él nos dijo eso, que si llegamos a Él, al trono de la gracia, hallaríamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra y esta meditación bien práctica para todos nosotros. Ayúdanos, Señor Dios, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a considerar tu palabra, ayúdanos a corregir con el poder de tu Santo Espíritu. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Bendice a cada uno en la etapa en que se encuentran, a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes y a los niños, que puedan tomar esta tu palabra para sus situaciones particulares y ponerla en práctica. Que nos ayude, Señor, porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.